Buenos días, alumnos y alumnas del tercero diferenciado de Economía y Sociedad. Hoy trabajaremos un tema bien específico, fácil de entender y clave para entender nuestra temática económica. Se trata de los agentes económicos. Para comenzar, retomaremos el concepto de economía y me interesa que recuerden especialmente los elementos que están destacados en esta definición. Leámosla. La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Ya lo hemos conversado en materiales anteriores, el concepto de escasez, de bienes, de necesidades, así que no son temas ajenos a su vocabulario. Y ahora vamos a nuestro tema, los agentes económicos. Pero, ¿qué son y cuáles son los agentes económicos? Acá tenemos la respuesta. En primer lugar, ¿qué son los agentes económicos? Leo, son los principales actores de las actividades económicas, es decir, de todos los procesos que tengan alguna relación con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, y se influyen unos sobre otros. Como ven, son claves para los procesos económicos. En segundo lugar, ¿cuáles son los agentes económicos? Nos ayudamos con las imágenes. De izquierda a derecha vemos el primer agente económico, las familias, o también llamadas economías domésticas. En segundo lugar, el Estado o sector público. Y en tercer lugar, o tercer agente económico, las empresas. Si recuerda la definición de economía de la diapositiva 2, ahí aparecían destacados. Por ello, es fundamental manejarlos y reconocer sus funciones. Ahora revisaremos brevemente cada uno de los agentes económicos, destacando sus funciones. En primer lugar, las familias o economías domésticas. Las familias consumen bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades, tal como aparece acá en la imagen. ¿Cuál es la limitante que tienen para esta función de consumo? Los ingresos, es decir, lo que las familias reciben como sueldo, porque obviamente no les va a alcanzar para todo lo que quisieran tener. También no aparecen acá, pero tienen otras funciones, como ser el trabajo que ofrecen a las empresas, a cambio de un sueldo o remuneración. Y también participan con este trabajo en la producción de bienes y en la prestación de servicios. Luego tenemos el agente económico empresa o las empresas, cuya función principal es la producción de bienes y servicios. Y su objetivo fundamental es la obtención de utilidades, de ganancias. Y obviamente evitar tener pérdidas económicas. También, al igual que las familias, las empresas deben pagar impuestos al Estado, que es el otro agente económico. Finalmente tenemos el Estado como agente económico, el cual tiene gran importancia, pues si observamos, su objetivo es lograr el bien del país o el bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas, y para lograrlo cumple diversas funciones. Por ejemplo, como aparece en la diapositiva, regula la economía. También se habla de que controla la economía. Además, apoya la producción, crea empresas del Estado, empresas cuyas ganancias van a ir en el beneficio de todos los chilenos. Es además el mayor productor de bienes y servicios. ¿Cuáles son los límites que tiene este agente económico? Son los ingresos
que obtiene, los ingresos públicos, los ingresos del Estado. Una de las fuentes de estos ingresos, ya la vimos en los otros agentes económicos, es los impuestos que a ellos les cobran. También la misma ganancia de las empresas que crea, las empresas estatales. En fin, distintas fuentes de obtención de ingresos, que los utiliza, como decíamos, para el bienestar de todos los chilenos, como por ejemplo para hacer transferencias a las personas que están más necesitadas a través de subsidios, bonos, el pago de jubilaciones, etcétera. Este esquema es una síntesis. Aquí nos muestra justamente a los agentes económicos, destacando algunas de sus funciones, y recalcaría aquello que nos muestra las flechas, por ejemplo, las azules, en donde nos indican cómo los impuestos se dirigen desde la empresa hacia el Estado, desde la familia hacia el Estado, el pago de impuestos. Y las flechas rojas es lo que sale del Estado justamente para apoyar tanto a las familias como a las empresas cuando lo necesitaren. En esta diapositiva revisaremos aquellas preguntas que podrían ser más complejas y pudiesen necesitar aclaraciones o precisiones. Y se encuentran insertas en su módulo de aprendizaje o guía número 5. La primera dice, según tu opinión, ¿cuál sería el agente económico más importante? Argumenta. Ahí la clave está en tu opinión. Usted decidirá cuál de los tres agentes le parece el más importante con el fundamento respectivo. La pregunta 2 dice que hay que comparar las visiones que tenían ambos gobiernos. Ese es el ítem 2 de la guía y se refiere a una aplicación en dos gobiernos de nuestra historia de Chile de el rol económico del Estado, como agente económico, que va a ser diferente en esos dos gobiernos. Y ustedes van a ser capaces de compararlo leyendo las fuentes que ahí aparecen, considerando qué puntos, primero las políticas económicas que intentaron establecer, que obviamente van a encontrar semejanzas o diferencias. Luego van a comparar con el tema del análisis que hacen de los recursos y actividades económicas que hay en el país, cada uno de estos gobiernos. Y en tercer lugar, cuál es la idea que tenía cada uno de ellos con respecto al rol del Estado en la economía como agente económico. Ahí se tiene que leer a cabalidad el texto y comparar tomando en cuenta esos puntos que se colocaron acá en la pregunta. La pregunta siguiente dice, ¿cree que los planteamientos de ambos proyectos económicos, del de Ruiz Tagle, Salvador Allende, o parte de ellos, parte de sus planteamientos económicos, siguen vigentes en el gobierno actual o son ideas ya obsoletas? Para eso, a lo mejor van a tener que pensar un poquitito en lo que es el accionar del gobierno actual en materia económica, qué rol está cumpliendo el Estado hoy día en Chile y compararlo con aquellos dos gobiernos para poder dilucidar si esos planteamientos de ayer siguen vigentes o no en el gobierno del señor Piñera, o simplemente son ideas que ya quedaron en el pasado y hoy día hay un modelo económico diferente. Para eso se requiere que usted argumente. Pregunta siguiente. De acuerdo con el texto, ¿cómo afecta a los agentes económicos la actual contingencia que estamos viviendo? El texto es el ítem 3, que es una noticia, que justamente tiene relación con los agentes económicos, que aparecen ahí mencionados como las empresas, las familias. Y ahí tenemos que relacionarlo con la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y explican en base a la lectura. Y finalmente, si fueses un economista, ¿qué aconsejarías a los agentes económicos afectados por la pandemia para revertir su situación? Ya sabemos cuáles son los agentes económicos. Sabemos que la pandemia obviamente está afectando a uno, a dos, a los tres, y necesitamos revertir esa situación
que ya hemos visto en materiales anteriores nos están llevando directamente a una época, a una situación de crisis. Entonces, ¿qué recomendaría usted como experto económico? Dos propuestas a estos agentes económicos para enfrentar lo que viene, que se ve como negativo. Para finalizar, les invito a realizar sus actividades a conciencia, aportando sus ideas, siendo críticos cuando corresponda, utilizando argumentos bien fundamentados. No teman en dar sus opiniones con espíritu constructivo, poniendo en práctica su capacidad reflexiva y desarrollando la expresión escrita. Que tengan un muy buen trabajo.